Bueno, pues es un libro realmente, creemos, novedoso. Es un libro pues que no hay. Hemos estado haciendo algún tipo de investigación y no hay libros sobre esto. Es un libro que busca finalmente trabajar con la aceptación de los padres que tienen un hijo homosexual o que creen tener un hijo homosexual, que bueno, esto tiene las dos vertientes. Cuando yo lo sospecho, cuando yo veo indicadores y me da la impresión de que pudiera serlo, hombre o mujer, y evidentemente cuando ya lo es, o sea, cuando ya tengo confirmación, cuando ya se me dio la noticia, cuando ya tengo constancia de esto, y finalmente cómo trabajar como padre el proceso de la aceptación con los hijos. Yo soy un terapeuta y un escritor práctico, completamente práctico. Yo me baso en mi experiencia profesional. La mayoría de mis libros, este es el quinto libro que escribo. La mayoría de mis libros, o más bien todos mis libros, están basados en la experiencia profesional que se vive día a día en el consultorio. Es la duda, es lo que lleva a los papás, lo que acerca a los papás a un consultorio. Y bueno, cuando empiezo a ver ciertas problemáticas, empiezo a darles manejo a los padres hasta que en algún momento algo prende, que es pues la necesidad de ya escribir algo específico que le ayude a los padres y que les sirva como una herramienta totalmente práctica. O sea, yo no soy tampoco terapeuta teórico que me base demasiado en lo que digan otros y demás. Yo estoy hablando de la experiencia, estoy hablando de los papás, estoy hablando de lo que se vive día a día, de las dificultades, de las dudas, de las incertidumbres, de las angustias que los padres viven respecto a esta problemática o respecto a la problemática de los libros anteriores, por supuesto. En alguna medida sí. O sea, el tema de la aceptación de en este caso de la condición homosexual de un hijo o de la orientación homosexual de un hijo, finalmente es solamente una parte de la forma en la que el libro describe los procesos de aceptación en general. ¿Sí? Si yo hablo de procesos de aceptación sobre cualquier otra circunstancia, por supuesto que también estoy trabajando directamente sobre el proceso de aceptación, que me parece que en una condición como esta tal vez es la parte más difícil de un padre, que es aceptar esta condición, por todas las renuncias que tiene que haber, por todo lo que un padre siente que pierde, por todo el miedo que finalmente van a experimentar, por el rechazo, por la no aceptación, por la discriminación que sus propios hijos van a vivir y que ronda en la cabeza de los padres esto permanentemente. Entonces, ¿cómo digerirlo? ¿Cómo procesarlo? ¿Qué hacer con esto para que de alguna manera yo tenga una postura sana frente a esto, que a la vez le permita a mi hijo o a mi hija transitar por la vida de la mejor manera posible y de la manera más sana posible? Muy complicado, incluso hemos estado teniendo problemas hasta en el título del libro, porque tiene que ser muy cuidadoso, tiene que ser bien armado para que no transgreda a la gente, pero al mismo tiempo le dé herramientas para en algún momento dado poder abordarlo pues de una manera correcta, de una manera adecuada. Es muy complicado, de verdad. Tenemos trabajando en él, bueno, yo tengo trabajando en esto aproximadamente como año y medio en el que me di a la tarea, adicionalmente a toda la experiencia que tengo, de aplicar algunos cuestionarios a papás con hijos homosexuales, a papás que creían que pudieran tener un hijo homosexual sin haberlo tenido confirmado, pero también a homosexuales. Entonces, a través de 3 cuestionarios distintos se fue armando, digamos, la estructura del libro, de manera que no fuera lo que yo creo que un papá necesita, que no fuera lo que yo creo que un hijo necesita de su padre, sino lo que en realidad los padres dicen que necesitan y lo que los hijos necesitan de sus padres. Entonces es un libro muy aterrizado en la práctica. Creo que la dificultad más grande, por lo menos para mí, y con la que nunca me había topado a la hora de hacer un libro, es con la forzosa necesidad de hacer la delimitación del libro. El tema de la homosexualidad es tan amplio, tiene tantas vertientes, tiene tantas aristas, tiene tantas formas de entenderse, de vivirse, desde
no solamente pues la parte teórica, sino también desde la historia, desde lo que implica, desde la parte genética, desde la parte psicodinámica, y no solamente hablamos de homosexualidad, hablamos también de bisexualidad, hablamos de transexualismo, hablamos de pues ya cuestiones que tengan mucho más que ver con operaciones, con cambio de género, y todo esto lo hace de verdad un universo inmenso. Entonces el libro definitivamente no busca ser un tratado de homosexualidad, y aunque evidentemente sí hablamos de temas de homosexualidad, de qué es, hablamos un poquito de la historia, hablamos un poquito de los antecedentes, hablamos un poco de lo que como la humanidad ha venido viviendo los procesos de homosexualidad y la propia vivencia homosexual. La realidad es que no es un tratado de homosexualidad, es un libro práctico dirigido a los papás, es una guía que le dé a los padres herramientas, elementos, tips para procesar y digerir y bien manejar esta condición homosexual en alguno de sus hijos. Creo que la más fuerte de ellas, la preocupación más grande, es el rechazo que sus hijos puedan vivir. Todo el mundo sabemos que la condición homosexual es algo que todavía, como bien decías, se maneja como un tabú, pero eso en un sentido estricto, pues la verdad es, creo, la mejor, una parte muy light de ver la homosexualidad, porque también desafortunadamente sigue viéndose como pecado, como algo del diablo, como algo satanizado, algo que no son normales, que están enfermos. Entonces no solamente la parte tabú, es toda la carga emocional que genera, incluso hasta evidentemente la propia homofobia de muchas personas que en un momento dado experimentan respecto a los homosexuales. En el libro planteo básicamente de manera muy simplista 3 enfoques distintos: el que los acepta y no tiene ningún problema con ellos, los intermedios que dicen pues que sí lo acepta, pero pues mejor no, no me gustaría, yo lo respeto, cada quien en su casa y Dios en la de todos, no tengo nada contra de ellos, pero yo no me vinculo, ¿no? Y bueno, pues evidentemente los rechazantes, que terminan siendo ya en casos un poco más graves, pues estas personas homofóbicas. Entonces, por supuesto que hay todavía una dificultad muy grande en el manejo de esta condición, y creo que aquí el gran enemigo a vencer, y así lo sostengo y así lo creo, es el rechazo, ¿no? Ese es el gran enemigo a vencer, y es con lo que los homosexuales, aún los que aceptan abiertamente su condición, es con lo que tienen que lidiar toda la vida, con el rechazo de la gente. Lo acepte o no lo acepte, me importe o no me importe el rechazo, porque esto es importante, el rechazo existe, aunque no me importe. Entonces, creo yo que el gran fantasma de los homosexuales es el rechazo. Creo que se está haciendo, me parece que muy limitado, me parece que es a veces con malos enfoques. Menciono en el libro una condición que, si bien aparentemente resultaría favorable, pues la verdad es que nos deja entrever claramente cómo está la sociedad, y es estos letreros que aparecen en los restaurantes y en algunas tiendas que dicen: en este establecimiento no se discrimina a nadie por raza, por religión o por preferencia sexual. O sea, a ese grado hemos tenido que llegar para aclarar que en determinados lugares o lugares públicos no se les discrimina. Bueno, pues es como decir: en este establecimiento no se le discrimina a las parejas, o no se le discrimina a los hombres, o no se le discrimina a las mujeres. Claro. Cosas que deberían de estar absolutamente dadas por hecho, las tenemos que plasmar en un recado en la puerta de los establecimientos. Y bueno, es parte de esta política pública, es parte de esta digamos, este trabajo hacia la tolerancia. Y bueno, pues ¿quiénes son los grandes perjudicados siempre respecto al rechazo? Pues las minorías. Siempre serán las minorías las que pues tienen que luchar por estos derechos y por estos espacios, que en alguna medida, bueno, pues el libro busca justamente
partir del hecho de que la aceptación principal, la aceptación número uno, el pilar de la salud mental, de donde cualquier persona se va a agarrar, es de sus padres. Y si recibe el rechazo de sus padres, el rechazo de los familiares, pues ¿qué podemos esperar de la sociedad y del entorno? Entonces, creo que trabajar en la aceptación de los padres es una labor realmente muy importante, porque no estamos ayudando al padre, estamos ayudando a toda la sociedad a través de la aceptación del padre, que a su vez acepta a su hijo, y que puede el hijo tener muchas más herramientas, muchos más recursos para enfrentar al entorno. Lo he dicho y lo repito con mucha frecuencia, y creo que va a ser parte del enfoque y del eslogan: es un hijo que vive la aceptación de sus papás puede enfrentar cualquier rechazo afuera. Un niño, un chavo pues, que vive el rechazo de sus padres, enfrentará toda la vida el rechazo de los demás de una manera muy importante. Entonces, la verdad es que los papás juegan el papel más importante respecto a esto. El sistema familiar sigue siendo el núcleo, sigue siendo la base, sigue siendo este pilar que requerimos todos para funcionar adecuada y sanamente en la vida. Pues creo que de pronto las propias familias compuestas, las familias reintegradas, las familias del mismo sexo y demás, pues están por sí solas ganando terreno de una manera afortunada por los logros y desafortunada por lo que les falta, ¿no? Pero creo que tiene que haber apertura, y la apertura implica en cualquier proceso interno uno de los elementos principales para que las cosas entren y se acomoden de maneras distintas. Cuando yo me caso con alguna postura, cuando yo estoy atado a mis ideas preconcebidas, como por ejemplo la homofobia, o como por ejemplo este esquema de familia en donde yo quiero crecer a mis hijos, entregar a mi hija en el altar, o entregar a mi hijo en el altar para que tengan hijos y a su vez nosotros nietos, y entonces pensemos en este esquema ideal de la casa con chimenea, perro y nietos corriendo alrededor, pues se rompe por completo en el momento en que me enfrento a la homosexualidad de alguno de mis hijos. Y entonces tengo que romper con todos estos esquemas, y finalmente tengo que renunciar de manera pues casi obligada a las ilusiones que yo tenía de lo que podría ser. Y como ahora no va a ser, pues entonces yo tengo que vivir mi propio duelo respecto a uno de los elementos más difíciles, que es finalmente el duelo de mis propias ilusiones, de lo que yo creía, de lo que yo quería para mí y de lo que yo quería para mi familia. ¿Qué termina siendo? En alguna medida el tema de la homosexualidad pues es una confrontación directa con algo que no es como yo quiero que sea, o como yo hubiera querido que fuera, y esto golpea a muchos padres, a mucha de la sociedad la golpea, y entonces tienen que vivir sus propios procesos para digerir que ahora las cosas no van a ser como yo hubiera querido que fueran. Hablas duelo de las expectativas, yo digo duelo de las ilusiones. En las ilusiones están las expectativas, entonces claro, por supuesto, indudablemente. Creo que de entrada hay que entender que en el caso particular de la homosexualidad, como muchos piensan, no es una cuestión de elección, no es una cuestión, como digo yo en el libro, de helado de fresa o de vainilla, y a mí me gusta más la de vainilla, entonces voto la fresa. No es una cuestión así. En algún momento del libro menciono algo que para mucha gente es realmente muy fuerte. Le digo a gente heterosexual: ¿a ti te gustaría besar a un hombre apasionadamente y hacer el amor con él? No, olvídalo, guácalo, no quiero, no me interesa, no. Bueno, pues eso mismo podría sentir un homosexual de pensar en tener una relación sexual con una mujer, ¿sí? O una mujer lesbiana en pensar hacer el amor con un hombre. No, en el peor de los casos. En el mejor de los casos, no se me antoja, no me apetece. Tal vez no me genera repulsión, pero no me atrae, no me gusta, ¿sí? A mí, quien me atrae y quien me gusta para una relación amorosa es, en el caso de hombre, un hombre, y en el caso de la mujer, una mujer.
Entonces no es una cuestión de elección. La orientación sexual no se elige, no es una cuestión de elección, es una cuestión que se trae. No, jugarlos con brujos de Catemaco y con santeros, sí. Y a retiros espirituales. Hay algunas estrategias que los buscan a través de internamientos, tipo este enfoque de naranja mecánica que los enfrenta a cuestiones hasta generarles repulsión. En fin, y esto es a lo largo de toda la historia, los han quemado en hogueras. Entonces, bueno, la realidad es que no es un tema de elección. Y aquí, pues finalmente también cuál es el gran elemento a vencer en muchos padres, evidentemente no en todos, es la culpa. El problema de la culpa es que no solamente es la culpa hacia mí, a veces es la culpa hacia quien se deje. A ti porque lo criaste mal, porque eres muy consentidora, porque tu primo tercero es homosexual, entonces yo oí que esto es genético, entonces de ti viene esto, porque en mi familia no hay ningún homosexual, entonces es tu culpa, es culpa de tu abuela, es culpa de tu mamá por haberlo consentido, por haberlo criado, es culpa de ti, papá, porque le regalabas un balón de fútbol a la niña y entonces le gustó el fútbol y de ahí se hizo lesbiana, es culpa de la amiguita que la sedujo y que mi pobre niña ingenua de alguna manera cayó en las redes de esta mujer o de esta amiga, o en el caso de mi amigo. Entonces siempre se buscan culpables para tratar de explicar un asunto que no se explica desde la culpa. Por eso es que difícilmente van a encontrar respuestas a estas culpas, porque ahí no está, ¿no? Siempre pongo un ejemplo. Si yo pierdo mis llaves en mi casa y las busco en mi oficina, pues por más que las busque no las voy a encontrar. Si yo busco explicaciones y situaciones en otros lados que no están, no las voy a encontrar nunca y voy a quedarme patinando en esta situación. El hecho no es quién es el culpable, el hecho es que está ahí y esto es parte de la aceptación, aceptar que esa realidad es, y tal vez lo importante es qué voy a hacer yo con ella, no solamente tragármela, sino finalmente qué voy a hacer yo con ella. Lo único que quiero es vender claramente la idea de que el tema de la aceptación de la homosexualidad de un hijo tal vez es uno de los elementos más importantes en la vida de una persona. Si nosotros no aceptamos a nuestro hijo, difícilmente se va a sentir aceptado por los demás y esto va a generar huellas en ellos. Hay papás que incluso, muy desafortunadamente, llega a un punto en el que ante la agresión que siento que me hiciste al ser homosexual, yo mismo tengo la intención de fastidiarte, y si mi rechazo te fastidia, te rechazaré el resto de la vida, para que te fastidie yo a ti igual como tú me fastidiaste a mí. Y estas son cuestiones bien enfermitas, la verdad es que son cuestiones que no deberían de suceder, y ese es el objetivo del libro, darle a los padres herramientas, elementos, tips para transitar de la mejor manera posible la condición homosexual de alguno de sus hijos, o de algún nieto, o de algún sobrino. Tenemos tías muy involucradas en la vida de los sobrinos, o tíos, o abuelos, que, bueno, es para todas esas personas que puedan decir cómo le hago para digerir esta situación de la mejor y más sana posible. Amigos, los invito a la Feria Universitaria del Libro en Pachuco Hidalgo. Espero que puedan acompañarnos. Habrá muchas actividades, muchas conferencias, muchas presentaciones del libro. Estaré yo ahí personalmente. Ojalá y pueda saludarlos directamente. Les envío un gran abrazo.